Hola, bienvenida otra vez al podcast de Arte en Femenino. Yo soy Sofía y hoy te quiero hablar de las modelos, las musas y las artistas en la historia del arte. Y primero que nada y antes que todo me quiero disculpar y justificar un poco por aquí porque hace un par de cuantas semanas que no grabo y no subo episodios, pero bueno, estamos de vuelta y espero recuperar un poco la constancia. Bueno, algo que pasó es que cambié el lugar donde estoy grabando y no me gusta del todo la calidad con la que se graba porque es un espacio más abierto. Entonces creo que eso me ha justificado en mi cabeza el no grabar, pero pues ya tengo que superarlo y bueno, ni modo. Hoy está lloviendo, entonces tal vez se escucha un poco más caótico el fondo, pero quiero ser constante de nuevo, entonces bueno, ahora sí. En la historia del arte tenemos incontables ejemplos de obras con personajes femeninos como sus protagonistas, mujeres hermosas, mujeres desnudas, cuerpos, rostros, pero ¿qué pasa con las mujeres que posaron para esas obras? Con las que ofrecieron su cuerpo, su imagen, su presencia para que una llamada obra maestra pudiera existir. Creo que hay un discurso alrededor de este tema que enfoca sus esfuerzos en sacar del rol de modelo a estas mujeres y entonces como entregarles un papel más digno o más importante, tal como es el caso cuando ellas también eran artistas, pero hay un problema con esto y es que el trabajo de las modelos como modelos ya es valioso y válido por sí mismo. Y quiero desarrollar mucho más esta idea a lo largo del episodio. Pero entonces, como ya lo hemos platicado, la figura de la musa tiene siglos de historia. Desde la antigua Grecia, donde las musas eran entidades divinas que dotaban a los artistas, hasta el Renacimiento, cuando los cuerpos femeninos empezaron a representar ideales de belleza y de moral. Pero en la modernidad, en los siglos XVIII y el siglo XIX, la musa ya no era solamente un concepto, era una persona real, una modelo, muchas veces una mujer pobre, trabajadora y vulnerable. Y posar era una forma de ganarse la vida, aunque no siempre fuera reconocida como un trabajo digno o a veces ni siquiera como un trabajo. Y aquí entra algo clave también. La mirada desde la que fueron observadas, interpretadas e idealizadas fue una mirada específica, una mirada masculina. Porque rara vez encontramos casos en las pinturas más reconocidas de la historia del arte de retratos desde la propia subjetividad de las modelos que se están representando. En estos contextos, la mujer modelo o musa eran un medio para un fin narrativo, un soporte para el artista. Y me gustaría contarte 3 ejemplos a través de las que quiero profundizar de nuevo estos puntos y hacerte evidente tanto la importancia de contar estas historias como la manera poco o bastante cuestionable de la que se ha contado antes. Empezando con Simonetta Vespucci, que no conocemos por nombre, pero seguro no sabemos su cara de memoria. La considerada musa de Botticelli, o sea, el rostro del Renacimiento, y sobre todo la viva imagen de la concepción de la belleza en ese momento. Tristemente de ella no se sabe mucho, de hecho casi nada, pero era una mujer noble y joven. A sus 16 años se volvió la modelo favorita no solo de Botticelli, sino de muchos artistas más que la representaron en su pintura y le dedicaron poemas. Pero Simonetta falleció inesperadamente a sus 22 años, y su imagen continuó siendo usada por artistas incluso después de su muerte. De hecho, un pequeño dato curioso es que Botticelli no completó el nacimiento de Venus hasta 10 años después de que ella murió. Y creo que lo importante en el caso de Simonetta Vespucci, a pesar de que es muy breve, es, en primer lugar, reconocer cómo se ha justificado la despersonalización de una persona que posa al nombrarla musa. Y en segundo lugar, a mí me hace reflexionar un poco en qué tanto nos detenemos a pensar e imaginar en quiénes eran las personas en las pinturas que vemos en los museos, en las galerías, obviamente en internet o en los libros. Y creo que tiene mucho que ver con la idealización de la obra artística como si fuera algo sobrehumano o ajeno a la realidad. No porque sea imaginario o fantasioso, sino porque creo que no nos han enseñado en primera instancia a observar el arte como primordialmente una manifestación cultural y social, sino muchas veces como un producto del genio artístico de algún personaje bigotudo de la historia. Entonces, la modelo es solo una materia prima, pero yo creo que la alternativa es mucho más interesante. Después tenemos a Elizabeth Siddal. Ella fue pintora, escritora, poeta y modelo. Posó para los prerrafaelitas, convirtiéndose
muy literalmente en la cara del movimiento. Ella posó para la famosísima obra de Millais, Ofelia, y para esta pintura ella tuvo que pasar horas dentro de una tina con agua fría en pleno invierno que solamente se mantenía caliente por velas debajo que no duraron mucho, y esto causó que Elizabeth se enfermara de una neumonía y que nunca realmente se curó del todo. Y en el caso de Elizabeth vemos un problema sistemático más grande, porque ella trabajaba primero vendiendo sombreros y ahí uno de los pintores de la llamada Sociedad Prerrafaelita la descubre, muy entre comillas, ella llama su atención y digamos que la recluta para que modele para todos ellos. Pero esto no fue un caso aislado, ni necesariamente un caso de transformación drástica ni positiva para Elizabeth, porque en el siglo XIX lo llamativo de modelar era en realidad el beneficio económico que éste podría implicar, porque claro, era un oficio. Y para los pintores, al buscar modelos que en la mayoría de los casos eran mujeres, buscaban bellezas particulares o desconocidas. Entonces, este grupo en especial y en particular optaba por contratar a mujeres de bajas clases sociales, incluso abanderados de un discurso de rescate. Por eso digo que no es un caso aislado, pero claro que esto traía consigo una consecuencia inherente, que era que la trabajadora terminaba siendo dependiente económicamente del pintor. Y esto, sin duda alguna, llevaba a que las relaciones entre modelo y pintor evolucionaran fácilmente a una relación amorosa, que como sabemos, en la mayoría de los casos no era necesariamente benéfico para la mujer de la pareja. Ella, como te decía, también fue pintora, pero no se entrenó profesionalmente. Ella solo aprendió de manera autodidacta y además muy intensamente, pues tuvo una producción muy prolífica y variada, también como escritora e ilustradora. De nuevo ella es recordada como la gran musa prerrafaelita, lo que reduce significativamente su trabajo como modelo, como colaboradora activa, porque posar es un trabajo exigente que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo una exposición física y emocional muy demandante. Y como último ejemplo tenemos a Susan Baldón, que inició su carrera artística como modelo de artistas como Renoir y Degas, y tiempo después se convirtió en una reconocida artista. De hecho, empezó a trabajar como acróbata en un circo a los 16 años, pero tuvo una caída que terminó esa vida cirquera y fue justo cuando empezó a recibir ofertas para poder modelar. En este tiempo ella comenzó a estudiar las técnicas y las prácticas del oficio de la pintura y lo empezó a hacer por sí misma. Se sabe mucho de ella, incluso sobre su personalidad curiosa, extravagante, como que siempre llevaba consigo un manojo de zanahorias por alguna razón, que tenía en su estudio una cabra para que se comiera sus dibujos malos, y su obra se trabajó entre un estilo fauvista e impresionista. Pintó muchos géneros, pero fue reconocida por sus desnudos, incluso tomando en cuenta que en la época era un escándalo que una mujer pintara siquiera desnudos femeninos, mucho menos masculinos, pero ella pintó ambos. Y muchas veces cuando encontramos información sobre ella, nos topamos con esta narrativa, que era la que cuestionaba un poco al principio de este episodio, que busca separar a la musa, la modelo y la artista. Y yo creo que para valorar y comprender la obra de Suzanne es clave entenderla primero no solo como una modelo, sino como una acróbata también, porque implica una perspectiva única de un artista que conoció su propio cuerpo como atleta y como objeto de representación para después autorrepresentarse y representar otros cuerpos. Pero si decimos que Suzanne Baladón fue creadora y no musa, o no modelo, estamos reafirmando la idea de que no es suficiente y no es valorado de la misma manera. Como ya te habrás dado cuenta, realmente es un tema muy complejo, sobre todo en el acercamiento y la construcción de la historia que contamos de estas mujeres, no solo de manera académica o historiográfica, sino personal. Y creo que la conclusión y la reflexión que te quiero dejar con este pequeño episodio es que no nos dejemos engañar por las jerarquías de lo que siempre ha sido. No intentemos rescatar a una creadora del papel de modelo porque en realidad fue pintora también. Son complementos importantes que, sin dejarlo a un lado o de verlo como algo inferior o irrelevante, podríamos obtener un acercamiento distinto y más completo de la propia artista y su obra. Y sobre todo, preguntémonos por los rostros de la historia del arte. Sus historias son valiosas por sí mismas. Muchas gracias por escuchar este episodio y no dejes de compartir, comentar, me encantaría saber tu opinión sobre este tema y nos escuchamos pronto.